y Liderazgo 2021, ímpetu, la cumbre del saber. Para mí es un honor darle la bienvenida a todos ustedes a esta maravillosa cumbre y continuando con ella, en esta cumbre de saber y aprendizajes, con estos espacios de estas conferencias y como siempre agradeciéndole a todos ustedes realmente por esa compañía y esa estupenda asistencia y en esta extraordinaria tarde, darnos el fabuloso espacio para el crecimiento personal, profesional y qué sé yo, todo lo que ustedes vengan buscando dentro de esta cumbre. Esperamos se sientan complacidos en esta 21ª entrega de la cumbre, ya en esta recta final, pudiéramos decir, acerca de la misma, con la satisfacción de habernos encontrado con un sinnúmero de personas como lo expliqué y lo detallé esta mañana. Me gustaría para aquellas personas que me solicitaron inclusive que volviera a repetir quiénes nos acompañaron durante toda y nos han acompañado durante toda esta semana. Inició Adriana Cedeño de Venezuela, María Ángela Rivas, Ariel Nobre de Brasil, Carolina García de Chile, Fernando Celis, venezolano residente en los Estados Unidos, Millaray González de Chile, Lorena Ratamal también de Chile, José Espósito, está en Colombia, venezolano, Emiliana Choque de Bolivia, Conchita Caparrós de Venezuela, Eduardo Rumer de Chile, Carlos Sarmiento de Colombia, Juan Vera Gil de Chile, Mónico Carvajal de Venezuela, Ivette Lovelo de Venezuela, Elena Espinal de México, Georgette Abigahut de Venezuela, Rodrigo Rocco Pacheco, también nos visitó Renzo Salazar el día de ayer y quiero mencionar que tenemos a alguien súper especial en esta tarde, como lo dije esta mañana también, y me da gusto y honra de verdad presentar a Paz Zagal. Ella es otra grande de los coaching, de los coach y grande del coaching en el mundo entero, pudiera decirlo, y nos trae una maravillosa sorpresa porque aparte de todo, quiero hacer mención de algo y me voy a adelantar tal vez, pero ella nos trae una primicia con una estupenda conferencia y aparte de todo de decir que nos va a dar una buena hora o una enhorabuena de un libro que está escribiendo y nos gustaría que nos hablara luego acerca de eso. Le doy las gracias también a quienes nos han apoyado y han hecho posible este maravilloso encuentro que son nuestros directivos de Liderazgo con Propósito y la Escuela de Coaching Ontológico Profesional ECOP en la dirección de Oliver Manrique. Bueno, como les dije, tenemos esa agradable compañía de la doctora Paz Zagal de Chile. Ella es directora de la Escuela Internacional de Coaching Ontológico de Newfield Network. Es coach ontológico con más de 17 años de experiencia. Es coach certificada en liderazgo generativo. Tiene formación en bioenergética de Florida, de la Society of Bioenergetics. Tiene una acreditación nada más y nada menos del MCC de captación y capacitación profesional de la Coaching International Federation. Ella, nada más y nada menos que desde el 2005, ha liderado la creación de programas de formación de coaches ontológicos, generando metodologías de aprendizajes de nuevas distinciones a la vanguardia del coaching ontológico. Es consultora organizacional, lidera programas organizacionales de liderazgo y mentoría, conferencista de programas iniciales y avanzados en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y España. La conferencia de hoy, en esta tarde, se titula Emociones, propósito y liderazgo. Los micrófonos son suyos, mi estimada Paz Zagal. Bienvenida.
Gracias, Freddy, por esa gran presentación. y, y gracias a todos los que están acá. Veo algunos rostros conocidos y me encanta. Y también a los que no conozco, que ganas de seguir también generando en este espacio una conversación. Bueno, mencionaba Freddy lo del libro, exactamente está listo, el libro está escrito, está como a 2 o 3 semanas de salir. El libro, el nombre del libro es Transformarse para Transformar, y eso yo creo que es esencial cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de propósito, en el mundo de hoy día, en cómo estamos viviendo el mundo hoy día. Entonces, gracias a todos los que me están acompañando, gracias a todos los que se están uniendo. Veo algunas caras conocidas, me dan unas ganas de saludarlos. Está Vega, Alfredo, Paulina, Carolyn, Ingrid. Gracias a todos los que están, Mati, bienvenida, Karin también. Muchas gracias por estar acá. Estas 3 palabras de esta conferencia, cuando hablamos de liderazgo, de propósito y emocionalidad, yo creo que van absolutamente juntas, no pueden ir separadas. Es lo que mi sensación hoy día está necesitando más que nada el liderazgo. El liderazgo tiene muchas miradas, hay muchas propuestas de liderazgo. Y hoy día quiero centrarme en un punto que para mí es esencial, y es cómo generamos liderazgo en el mundo hoy día. Y hay 2 lugares esenciales que yo creo que tienen que ver con generar propósito, tanto personal como en los demás, y también escuchar y generar contextos emocionales que permitan iluminar los espacios que a veces se ven más oscuros, como por ejemplo en esta época que estamos viviendo, donde las organizaciones, los distintos grupos humanos nos hemos visto tensionados. Entonces, ¿cómo generamos liderazgo? A partir de escuchar la emocionalidad y el propósito de las personas que nos acompañan. Y por eso les digo, me voy a enfocar en esos 2 puntos. Sin embargo, sabemos que el tema del liderazgo es muy amplio, hay mucho que decir cuando hablamos de liderazgo. Bien, entonces voy a partir primero preguntándoles a ustedes, y aquí también les pido que vayan contestando en el chat, interactuando. La primera pregunta que les quiero hacer es justamente esa. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la palabra que para ustedes, además de las que yo ya mencioné, es esencial cuando hablamos de liderazgo? Y gracias por los abrazos que aquí me están llegando. Sonia, un abrazo. Miren, nos conocemos hace mucho tiempo. Veo también que llegó mi amigo Héctor por ahí. Gracias por estar. Entonces, ¿qué palabras les surgen cuando hablamos de liderazgo? Además de, mira qué bella aquí, Paulina, Pauli, Seguel, vínculos, maravilloso, ¿sí? Vínculos, responsabilidad, total, Alfredo. Aquí aparece resignificar, sin duda resignificar, es un acto de liderazgo enorme. Acá dice acompasar, Carolyn, total, acompasar es un concepto maravilloso. Reconocimiento, dice Mayra. Caterín dice acompañarnos. Servicio, Richard. La Mati, Matilde, cooperación. ¿Sí? Interpretar, dice Karin. Marcela dice potenciar. Graciela, inspiración. Hugo, equipos, sí, equipos totalmente. Empatizar, Tati. Inspirar, Beatriz, increíble. Inspirar para inspirarnos. Empoderarse, resonar, compromiso. Qué grandes palabras. Y si vemos la evolución del liderazgo, ha ido aumentando el concepto. Antes tenía que ver con dirigir, con llevar una cierta dirección en una organización, una cierta orientación, y hoy día, fíjense todas las palabras que aparecen asociadas: escuchar, confiar. Sin duda estamos en un mundo en que el liderazgo está cambiando, ha estado en crisis, y en que necesitamos nuevas formas de liderar. Acá Marta Lucía dice, es un guía que ayuda a encontrar sus sueños en el ser humano. ¿Cómo se ha ampliado el concepto? Es mucho más que solo dirigir una organización, un equipo, marcar propósito o metas que definir.
Fíjense que les voy compartiendo, y gracias por lo que han escrito, voy a compartir aquí algunas imágenes y vamos a seguir con la reflexión, y les pido de todas formas que sigamos así, construyendo la conversación juntos. Entonces, emocionalidad, propósito y liderazgo, de eso estamos hablando. Y fíjense que somos una tremenda red que pareciera que lo que nos une es la tecnología, que sin embargo aporta a que nos unamos. Sin embargo, a veces pensamos que esta tecnología que nos une es el centro de todo. Y en realidad lo que nos une es esto, es el vínculo, es la interacción, son las relaciones, apoyados por la tecnología, pero ese concepto no lo podemos perder de foco. Lo que nos une es lo que podemos hacer juntos. Lo que nos une es justamente este interactuar que tiene distintos colores, distintas miradas, distintas formas. Sin embargo, cuando se une, potencia lo que podamos hacer juntos. Eso hacemos los seres humanos. Cuando no nos podemos hacer cargo de forma individual de algunas problemáticas, de algunos quiebres con los cuales nos estamos enfrentando, nos unimos con otros para poder tener más herramientas juntos y posibilidades de hacernos cargo. Cuando nos unimos en un concepto de co-creación, ampliamos las posibilidades de interferir en aquello que nos está generando malestar o aquello que se está presentando como desafío ante nosotros. Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio de liderazgo en un mundo como el que estamos hoy día? ¿Qué entendemos por ejercicio de liderazgo? Y voy a partir bien, como les decía antes, de lo base. Cuando hablamos del ejercicio de liderazgo, desde el concepto más simple, podemos decir que es, por ejemplo, poner nuestra capacidad de influir en otros. De influir, no viéndolo desde un lado, desde todos lados, ¿sí? Influir positivamente, a veces no tanto, de influir, de movilizar también, nuestra capacidad de movilizar a otros. También tiene que ver con nuestra capacidad de elegir y con nuestra capacidad de crear e innovar. Diríamos que eso son partes esenciales de liderarnos a nosotros mismos para liderar a los otros. La innovación, el crear también es un concepto esencial cuando hablamos de liderazgo. Ahora, el liderazgo no es algo con lo cual se nazca, ¿verdad? El liderazgo se aprende, a mí me gusta decir que se aprende y además se ejerce, cuando es necesario que se ejerza. Entonces, nosotros podemos acompañar, y desde el coaching ontológico muchas veces lo que hacemos es acompañar a un líder para que aprenda a liderar a un equipo, para que aprenda eso que le está costando hacer con su equipo, para que aprenda a potenciar a su equipo y a ejercer un liderazgo de acuerdo al contexto que está liderando. Porque no todos los contextos se lideran de la misma manera, no todos los equipos se lideran de la misma manera, no hay fórmulas para esto, porque somos seres humanos distintos y los contextos sociales y organizacionales van cambiando. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, necesitamos estar muy lúcidos de qué tipo de liderazgo está haciéndole falta a este equipo y a esta organización. No es una receta que se repita, es algo que se descubre, se genera y se construye de acuerdo al equipo que yo estoy acompañando. Sigamos un poco más. Entonces, vamos a decir que hay 3 ejes fundamentales para el liderazgo. Y vamos a tomar algunos de estos. Cuando yo hablo de 3 ejes fundamentales en el liderazgo, lo primero es lo que te importa. ¿Qué es aquello que te importa cuidar? O sea, tu propósito. Eso es esencial para liderar y para que los otros se sientan invitados en tu liderazgo. Para liderarme yo como persona, sí, necesito estar conectado con mi propósito, para tener sentido en mi liderazgo y también para generar sentido en los otros. Hay otro eje fundamental cuando hablamos de liderazgo que son las fuerzas que movilizan. De eso vamos a hablar también, las fuerzas que movilizan a este equipo, a estas personas. ¿Cuáles son las fuerzas presentes que están movilizándolas? ¿Y cuáles son las fuerzas mías que movilizan a los otros? ¿Y cuáles son las que hacen el efecto contrario, que no movilizan?
Y otro concepto esencial y eje esencial en el liderazgo es estar centrado. Y a eso nos referimos a estar en un lugar de centro, que te permita escuchar, que te permita observar, que te permita observarte, escucharte, que te permita tener una visión más amplia de ti, del mundo y de la organización en la cual estás trabajando o acompañando. Entonces, fíjense, 3 conceptos esenciales: conexión con el propósito, qué fuerzas movilizan a estas personas, a este equipo y a mí como líder, y cuál es el lugar mío, que es bien corporal, que me integra y que me centra. Que me integra y me centra para no actuar desde las reacciones y desde los lugares desde donde siempre lo hago, sino para que mi actuar tenga que ver con lo que emerge dado ese contexto en el que estoy. Solo desde un lugar de centro, de respiración, de conexión y de presencia, no actúo desde una forma automática, sino que actúo de acuerdo a lo que se está requiriendo y desde el mejor lugar donde yo puedo actuar, dado quien soy. Estos 3 conceptos los vamos a seguir viendo. Voy a avanzar un poquito más y después voy a sacar la presentación y les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, aquí las preguntas por mientras para ustedes son: en el lugar donde estás trabajando, en tu vida personal, en el equipo en el cual trabajas, ¿existe conexión con el propósito? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Tiene voz tu propósito ahí? Después, ¿cuáles son las fuerzas que te movilizan a hacer lo que haces? ¿Y cuáles son las fuerzas que finalmente te llevan a no hacer lo que haces? ¿Cuáles son las fuerzas que te llevan hacia atrás y cuáles son las fuerzas que te llevan hacia adelante? Podríamos decir que cuáles son las fuerzas que te transforman y cuáles son las fuerzas que te hacen conservar un lugar más estático. Y en tu día a día, ¿cuán conectado, presente, centrado, centrada y en conexión contigo estás para elegir cada una de las cosas que haces? Ya sea como líder, ya sea como parte de un equipo, ya sea como parte de una familia, ya sea como papá, como mamá, como hijo, como hermano. Entonces, respira, mira qué te va emergiendo con estas preguntas, y si aparece algo, los puedes ir anotando, los podemos ir mirando también, si quieres ir compartiendo. ¿Tienes alguna palabra, algo que te vaya apareciendo? ¿Algo que te emerja con estas preguntas? Y bienvenidos a los que llegaron, mira, se nos unieron varios más. Entonces, ¿qué palabras? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los impulsos que cuidan? ¿Cuáles son las fuerzas que están ahí? Déjame ponerla de nuevo. ¿Cuán centrado? ¿Qué te saca de ese centro en el momento de ejercer liderazgo? ¿Qué conversaciones no te hacen movilizar ni movilizarte? ¿Qué te desconecta o qué te conecta con tu propósito? ¿Les aparece algo o si no seguimos? ¿Apareció algo? No, aún no. Bien, seguimos un poquito más. Entonces, mira, estos 3 ejes lo que la propuesta. Disculpe, Paz, sí hubo una respuesta por acá que dice, Paulina, generar un espacio de sentido compartido. Y Visay me desconecta la apatía de los demás. Qué bueno. Qué bueno, Pauli. Sí. Déjame ir tomando algunas de esas. Generar un espacio de sentido compartido. Nosotros hablamos de que cuando generamos espacios de sentido compartido, de compromiso compartido, podemos ya empezar a crear un futuro compartido. Que aunque esté lleno de incertidumbre y de faltas de certeza, hay algo que nos moviliza juntos. Hay algo hay una fuerza que nos empieza como a decir, ya, estamos juntos generando algo distinto. Entonces, el sentido compartido es un gran generador de futuro compartido, de compromiso, de propósito compartido. Después dice,
¿sí? Dice, me desconecta la apatía de los demás. Sí, la apatía, y vamos a hablar de las emocionalidades. Hoy día están muy presentes esas emociones. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí la pregunta es, en contextos de apatía, de resignación, de resentimiento, de incertidumbre, para ejercer liderazgo, ¿cómo hacemos? Porque esos son los contextos en los cuales estamos habitando. Y fíjense que no solamente estamos hablando de ejercer liderazgo en una organización, estamos hablando de ejercer liderazgo en tu familia, con tu grupo más cercano, en tu comunidad. Carolyn dice, cuando supongo que, absolutamente, cuando supongo, entiendo, Carolyn, que tiene que ver con hacer suposiciones, y las suposiciones también vienen llenas de expectativas, de lo que otros deberían hacer, de lo que yo debería, o de lo que este debería, los debería, las expectativas, los supongo, sin duda que nos desconectan. La motivación me conecta, ¿verdad? Me desconecta el chaqueteo, dice Hugo, ¿sí? Ese término es tan de acá, el chaqueteo es como esto de hablo mal del otro, ¿sí? Hablo mal del otro, pero no delante del otro. No le digo directamente, sino que hablo mal. En el fondo, para yo tener un puesto que quiero, o simplemente porque es parte de la cultura. Parte de muchas culturas organizacionales este llamado chaqueteo, las conversaciones de pasillo, las conversaciones donde la grandeza de alguno o los dones de alguno los tiendo a como bajarles el perfil, a taparlo. Los veo como en contra mío, en vez de verlos como un aporte. Aquí Alfredo dice, me desmotiva cuando siento que estoy repitiendo automáticamente sin sentirme en un espacio creativo. Total, total. Y eso es porque no estamos escuchándonos, y le pasa a muchas personas en los equipos. Estoy haciendo más de lo mismo y sigo, y ya sé hacerlo, y cuál es el desafío que hay para mí. ¿Cuál es la invitación que hay para mí? ¿Cuál es el crecimiento que hay para mí? Desconecta la falta de compromiso, ¿sí? Y la falta de compromiso, Marcela, generalmente son faltas de conversaciones y de propósito. La falta de compromiso no tiene que ver con con que la persona es mala o buen trabajador, que sin duda a veces hay cosas particulares, pero generalmente tiene que ver con falta de conversaciones de propósito. La ausencia de escucha a las propuestas me desconecta. Total, Graciela, necesitamos escucharnos. Me desconecta la falta de motivación de los demás. Sí, total, la desmotivación de los... Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en un contexto donde hay mucha desmotivación? Si esa es la pregunta. ¿Cómo ejerzo el liderazgo ahí? ¿Qué tengo que aprender para ejercer liderazgo? Aquí Mariana pregunta, Mariana, Paz, ¿y cómo llevar el liderazgo ante la apatía actual en las diferentes áreas? ¿Qué nos falta para transformar? Allá vamos, Mariana. Allá vamos a llegar. Y hay distintas formas, ¿sí? Pero esa es la pregunta. Esa es la pregunta que vamos a tratar de mirar hoy día de distintos lugares. ¿Cómo hago ante tu apatía, ante la apatía de tu equipo? ¿Cómo hago ante nuestros espacios de apatía? Porque todos tenemos también espacios de apatía. Bellas, gracias, tremendas reflexiones, muchas gracias. Entonces, estamos en estos tres. Lo que me importa, las fuerzas que movilizan y el estar centrado, en el lugar de centro y de presencia, de estar aquí con ustedes. Hoy día nos cuestan los espacios de presencia, estamos demasiado conectados, estamos con demasiado estímulo, no estamos presentes. Nos cuesta estar presentes con nuestro hijo, imagínense, ¿cómo no nos va a costar estar presente con nuestro equipo? Aquí hay una lluvia tremenda, maravillosa, yo no sé si la alcanzan a escuchar y me encanta porque me trae abundancia. Hay una sequía hace tiempo en Chile y me encanta que llueva porque esto trae pura alegría. Entonces, les comparto mi alegría de esta lluvia maravillosa que está aquí en este fondo haciendo contexto. Bien, sigamos un poquito más. Entonces decíamos que estos ejes nos dan orientación para el nuevo escenario que estamos viviendo hoy día. Estos tres ejes, mi propuesta es que orienten el ejercicio de liderazgo desde una conversación muy simple, muy original. Es como volver a los orígenes. Entonces, cuando ejerzo liderazgo, ahí necesitamos considerar dos cosas. Como líder, como parte de un equipo,
Aquí estamos entendiendo el liderazgo personal y el liderazgo que yo ejerzo, puedo ejercer en una organización. Entonces, cuando yo ejerzo liderazgo, necesito escuchar el contexto cultural social. Primero, el contexto cultural más grande, el sistema al cual pertenece esta organización o este equipo, al sistema al cual pertenece esta persona. Y lo segundo, tengo que escuchar la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de una riqueza de elementos que conforman una cultura que muchas veces no alcanzamos a escuchar ni identificar. Entonces, para ejercer liderazgo tenemos 3 ejes y además tenemos 2 espacios gigantes que escuchar. Escucha el mundo en el cual está habitando esta organización o está rodeando esta organización, entendiendo organización como cualquier grupo humano, partiendo desde la familia hasta grandes multinacionales, y la cultura de esa organización, igual, ya sea de tu familia o de una gran multinacional. ¿Estamos con eso? Entonces estos 2 lugares son esenciales que los escuchen. ¿Y qué nos ha pasado este último años y meses? Está totalmente reinventándose la forma de trabajar. Hay ciertas imágenes que estoy segura que algunos de ustedes van a decir, eso me pasa a mí, eso soy yo. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto, estamos acá, mira, estamos escuchando el contexto cultural social. Y cuando hablamos de contexto cultural social, estamos diciendo, algo cambió muy rápido. Y ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pandemias y cosas, pero no es solamente la pandemia, fíjate. Hay muchos factores que han hecho que hoy día esté cambiando nuestra forma de trabajar. La pandemia vino a visualizarlo, a hacerlo más evidente, pero ya veníamos cambiando nuestra forma de trabajar, de conectarnos. Entonces, estamos súper conectados, muy conectados. Entonces, ¿se han visto en esto ustedes con el computador, con el celular y con todo lo más tecnológico que pueden tener en su casa, en su hogar? Entonces, esto es una forma distinta de trabajar. La forma en que se comunican los equipos ya es bien distinta. Ahora te estoy hablando por WhatsApp. ¿Han visto cosas más extrañas de que los mails ya estén pasados de moda? Yo encuentro que ya eso es increíble. ¿Sí? Hasta un año atrás el mail era la forma más rápida de conectarme y hoy día el mail está absolutamente ya así como que es para... Mi hijo me dice que los boomers, ¿sí? La generación de arriba, entonces me dice, eso ya es muy boomer, o muy generación X, así como ya es muy mayor hacer esto del mail. Las cosas van tan rápido. Entonces estamos realmente muy conectados. Estamos en el contexto cultural social. ¿Qué más ha cambiado? Miren lo que nos pasó. Estamos en la casa tratando de tener reuniones y están nuestros hijos pidiéndonos cosas, ¿o no? Les toca esta imagen y además tenemos que tener una distancia social, de un cuidado de los entornos en los que estamos. Esta cosa del clorogel, del desinfectante, ya es parte de nuestra cultura también, familiar, de la organización en la que estemos. ¿Qué más? Algunas mamás que estén presentes aquí, ¿se han visto haciendo esto? Tengo que ser, los roles como miren súper movilizados, el contexto cultural ha cambiado mucho. Estoy trabajando y a la vez estoy criando. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, mi marido está cocinando, yo estoy con los niños, estoy trabajando, él también trabaja. ¿Cómo los roles hoy día en la casa se están mezclando? Hoy día es un contexto particular, sin embargo, muchas organizaciones hoy día están diciendo, ¿saben qué? Eh, Hoy día lo que se viene es lo virtual. Estas grandes reuniones que teníamos y nos juntábamos a hacer juntas de directorio y todo, en distintos países, ahora apretamos un botón y estamos conectados. ¿Para qué viajar? ¿Para qué tanto gasto? Mejor tengamos la reunión desde nuestra casa. Bueno, y eso también trae algunas dificultades, ¿verdad? Algunos motivos de estrés. ¿Cuántas anécdotas han pasado, verdad? No es extraño estar trabajando y que se escuchen voces de niños, interrupciones, tocan la puerta, no sé, hay tantas cosas que hoy día son parte de la... A mí me pasó hace poquito estar haciendo un taller en una organización, entonces
una de las chicas que trabajaba ahí, que tenía un rol importante en la organización, había sido mamá. Entonces, estaban todos felices porque ella mostraba, entonces decía, muestra la guagua, la guagua, el bebé, el niño, ¿sí? Y ella mostraba feliz. Y imagínate, mostraba su casa, la habitación de este pequeñito. Eso trae ventajas y sin duda trae algunos costos también en nuestra privacidad. Sin embargo, había algo más familiar que se integra. Seguimos en lo que tiene que escuchar un líder, ¿verdad? Un líder escucha el contexto y hoy día el contexto ha cambiado mucho. Ese es el primer concepto que estamos viendo. El segundo tiene que ver con la cultura organizacional. Déjeme volverme un poco mi obsesión de claridad, déjeme volver a esta imagen. Cuando ejerzo liderazgo necesito escuchar el contexto cultural y la cultura organizacional. Cuando hablamos de contexto, vimos que algo ha cambiado en el último tiempo el contexto. Y ahora vamos a mirar la cultura organizacional. Dos lugares esenciales que un líder necesita escuchar. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, estoy hablando de que hay ciertos elementos que forman esta cultura. Ya sabemos que las organizaciones son red de conversaciones, de emociones y de hartas cosas más. Entonces, ¿qué elementos conforman una cultura organizacional? ¿A qué debe estar atento un líder cuando ejerce liderazgo? La cultura organizacional, una de las centros que está armada y formada por narrativas, juicios, conversaciones, relatos y creencias. Y esto es tan grande porque son transparentes a nosotros. A mí siempre me gusta hablar del poder coercitivo que tienen las creencias. Estamos inmersas en ellas y no las vemos, y son verdaderos mandatos. Son mandatos que ni siquiera elegimos, estamos inmersos ahí, nos llegan, y no somos capaces de verlos si no hay alguien que nos dé otra mirada. Por eso la mirada del coaching es tan poderosa en las organizaciones, de otras disciplinas también. Pero esta mirada es mostrarles, mire cómo es su cultura, miren los juicios que hay en su cultura organizacional o en su familia. Miren las narrativas, las historias que hay, que son ya como parte. Incluso los mitos, las metáforas que hay dentro de su organización. ¿Cuáles son esos relatos que se van sosteniendo de una generación en otra, de un equipo en otro, de una persona a otra? Entonces aquí déjenme preguntarles algo de nuevo, nuevamente. ¿Cuáles son las creencias que ustedes han descubierto en las organizaciones en las que trabajan o en las que han acompañado de manera más frecuente? ¿Qué creencias en la organización? Y lo maravilloso que aquí estamos de distintos países, de Chile, de Perú, de distintos lugares, de Argentina, en fin. Entonces, ¿cuáles son aquellas creencias en tu organización o la organización que estás acompañando como coach que has identificado como más frecuentes, con las que más te has encontrado? Piénsale un rato. Me encanta esta Paola. Paola, querida Paola Marchán, gracias por compartirlo. Siempre se hizo así. Entonces las cosas siempre se han hecho así, que tenía que ver con lo que decía un poco Alfredo, que lata esto de que siempre se haga así, y él siempre se hace así. ¿Qué pasa? No genera espacio para la creatividad. Siempre se hace así, ¿saben a lo que lleva? A un conformismo total, a una falta de innovación, a una falta de creatividad. Es más, a una comodidad bien ingrata, porque una comodidad que de repente se transforma en una carga. ¿Sí? Mira, aquí hay una pregunta. Después, Andrés, ya veo tu pregunta, después la vamos a contestar. Andar rápido es ser eficiente. Qué buena, René, y te mando un saludo también, gracias por estar. Mientras más rápido andes, y eso nos quita tanta presencia el andar rápido, ¿verdad? Incluso el andar rápido, René, yo lo asocio también con trabajar más horas, que de repente hay organizaciones en que es muy bien visto trabajar horas extra, y mejor visto si no las cobras, ¿verdad? Entonces es maravilloso, eso es como que esta persona sí que tiene compromiso, y el compromiso con la hora extra no tiene mucho que ver, ¿sí? Yo diría que más bien es una cultura que no está cuidando a su equipo, a su organización.
Entonces, la soberbia, dice Héctor, total, la soberbia. ¿Qué temazo es ese, la soberbia? La soberbia y la falta de humildad, la falta la soberbia tiene que ver con no abrirte a aprender cosas nuevas y formas nuevas de hacer equipo. Y a veces un líder sabe lo que hace, es decir, de esto tú sabes más, entonces por este rato lidera tú. O por este tiempo tú llevas esta propuesta, o tú llevas liderazgo de este proyecto. Un líder lo que hace también es potenciar a los otros. La costumbre, Diana, total, la costumbre de hacer así las cosas. El jefe siempre tiene la razón, escucha la experiencia, está muy bueno. La experiencia está muy bien, pero con esa experiencia podemos crear conversaciones maravillosas con nuevos proyectos, ¿verdad? Lamentablemente, el dolor de que en este trabajo no te valoran. Uy, ¿cuánto nos encontramos con eso? En este trabajo no se reconoce lo que uno hace, en este trabajo no te valora. ¿Para qué esforzarse tanto si igual no te van a valorar? La rutina, dice Paulina, total, que tiene que ver con lo que hablamos, no hay espacio para la innovación. La comodidad, total, también. Esto ya lo hago automáticamente, no tengo que ni pensar para hacerlo. Entonces trabajo de 9 a 6 y después me voy para mi casa y ahí creo y lo paso bien. Pero no es así, ¿verdad? Resistencia al cambio, el temor al cambio aparece muchísimo. Y lo increíble es que hoy día lo más estable es el cambio, ¿verdad? El cambio es lo más claro que va a pasar. Permanencia es compromiso. Sí, esa es otra gran creencia. Mal visto irse a la hora. Total, Hugo. ¿Sí? No te metas en eso que no es en tu batalla. Qué bueno esto, Federico. Mira cómo trabajamos en grupos separados. Eso, en eso no te metas porque no tiene que ver. O elige las batallas. ¿Han visto eso? Elige las batallas que van. Esa es buena. A mí me gusta a veces. Pero mira cómo va generando separación. El pedir ayuda a mostrar necesidad podría, sí, pedir ayuda a mostrar necesidad o algo que no sé, el decir no sé puede generar, podría perjudicarme, ¿verdad? Podrían verme mal, entonces no digo no sé, ya ando haciendo unas cosas bien enredadas para poder salir adelante. En los médicos no se puede enfermar, eso también, total. Ahora eso se ha visto tan desafiado, ¿verdad? Hábito de tener respuestas rápidas como indicador de eficiencia. Me encanta. Si piensas distinto, no estás comprometido, Marta, me encanta, claro. Estás o no estás. ¿Eres detractor o estás a favor? Y fíjense cómo nos perdemos de otras miradas. Él cree que sabemos todo. Acá se hace lo que yo digo. No hay transparencia no hay transparencia en las opiniones, porque nos andamos cuidando, ¿verdad? Es que son millennials. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Es que son millennials. ¿Sí? Y los millennials no se comprometen o ven distinto, en fin. El miedo al error, total, Graciela. Eso no es mi problema. Buenísimo. Entonces, fíjense, y con esto que hemos ido leyendo, escuchen cuáles son las más presentes hoy día en su organización, en la que ustedes están creando, generando, en la que ustedes trabajan. ¿Y qué costos tiene eso para la organización, para los resultados de la organización y para su bienestar? Que sabemos que el bienestar va tan asociado a los resultados. Entonces, digamos un poco más. Un elemento fundamental que un líder necesita escuchar es de la cultura organizacional, es a ver qué dice esta organización, qué se dicen, qué conversaciones tienen y cuáles no se tienen en esta organización. Porque hay conversaciones que no se tienen en la organización y se van repitiendo. Entonces tú quieres decir algo y es casi te dicen, no, de eso no se habla aquí. No digas eso. Casi no está permitido. ¿Qué relatos? Y los relatos son maravillosos. A mí me encanta cuando yo en mi organización le pregunto un poco a la historia. Y según la persona que hable, me va a contar distinta la historia, pero la historia está llena de mitos y de anécdotas. Y tú ves historias y relatos que a veces siempre favorecen al final el que te lo cuenta, ¿verdad? La versión del que te lo cuenta siempre es el inocente y el otro el culpable. Esos son maravillosos. Entonces hay que ir escuchando cuáles son los culpables
histórico en esta organización? ¿Cuáles son los responsables históricos? ¿Cuáles son las víctimas históricos en esta organización? Cuando escuchamos eso, vamos escuchando los juegos relacionales que van generando las conversaciones en esta organización. Y que lamentablemente, cuando llega alguien nuevo a la organización, y ustedes esto lo saben, al ratito de estar, al tiempo de estar en la organización, ya está en el mismo relato. Es muy fácil que entre lo mismo. ¿Qué otro elemento constituye la cultura? Bueno, miren, al final los juicios, conversaciones, relatos generan algo así como en esta foto. Es de una complejidad, por lo tanto cuando los coaches empezamos a escuchar, a ver qué conversaciones tienen, cuáles no, qué va armando, es de una riqueza total los distintos espacios de donde podemos intervenir. Por eso me gusta esta imagen, miren, fíjense, está llena de historia. Esto podríamos decir que es la historia de cada una de las personas que está habitando en esa organización. ¿Y qué hace finalmente que esta organización tenga esta forma? Entonces, ¿qué más? Y esto a mí me encanta también porque cada organización tiene una dinámica particular de movimiento. ¿Sí? Y nosotros decimos, como la organización no se mueven, sí, se mueven, tienen dinámicas de movimiento particular, ¿verdad? ¿Cómo definimos las dinámicas de movimiento? Son patrones de comportamiento que es parte de lo que se acostumbra en la organización. Finalmente son comportamientos esperados en la convivencia. Y hay distintas formas de moverse en la organización, hay distintas formas en que se organiza en la oficina, hay distintas formas en que hay distintas distancias en las que trabajamos unas personas de otras. Entonces, hay organizaciones que tienen una movilidad, una dinámica de movimiento, o más bien un comportamiento esperado de convivencia particular. Y eso también un líder, para poder intervenir y liderar, necesita tener un oído gigante, una escucha gigante. ¿Cómo se mueve esta organización? ¿A qué ritmo se mueve? ¿A qué distancia interactúa? ¿Cómo trabajan uno al lado del otro? ¿Están pegadísimos o cada uno tiene su oficina y trabaja a puertas cerradas? No es lo mismo una organización que trabaja en una mesa redonda o una organización que trabaja a puertas cerradas. No es lo mismo una organización que en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, parte su dinámica a las 7 de la mañana y termina a las 8, o una organización que no parte más tarde, o más bien una organización que no hace reuniones de equipo. Hay dinámicas distintas. Hay organizaciones, por ejemplo, que se juntan todos los días a una cierta hora. Es una dinámica de comportamiento esperado, que tú estés ahí. Miren, hay distintas organizaciones que se mueven en la celebración, miren, es mucho más expansivo. Hay otros que son más reflexivos, pero en la cercanía. ¿Sí? Hay otros que se mueven en la intensidad del movimiento total, en la intensidad de esto que me decía René, no hay tiempo, entonces conversa rápido. Hay organizaciones que hoy día son un poco más reflexivas. Y aquí hay un tema que no vamos a entrar, solamente lo voy a mencionar, y que es, cuando hablamos de dinámica de movimiento, nosotros decimos que hay ciertos patrones que también podemos identificar. Entonces, ante situaciones difíciles, hay organizaciones que la tendencia es a evadir, por ejemplo, conversaciones difíciles. Es un patrón de comportamiento. Entonces, de cualquier conversación que tengamos que tener, este equipo o los integrantes de este equipo la evaden. Entonces vamos a hablar de esto y terminamos hablando de otra cosa. Es un patrón de comportamiento esencial para distinguir una organización como coach. Una organización que evade. Hay otro patrón muy claro también dentro de las organizaciones, que es el el resistir. Entonces, hay organizaciones en que el patrón de comportamiento más habitual es que nos peleamos todos con todos y no importa lo que me digan, yo te voy a decir que no. Entonces hay una dinámica de comportamiento de resistencia. Yo llego con una idea nueva y tú me dices, no, pero porque es un impulso, ya, es un patrón ya incorporado, que los integrantes de la organización no lo ven. Es más fácil verlo de afuera.
Entonces, hay organizaciones absolutamente vacías. Hay otras que se resisten a todo el tiempo. Hay otras que huyen de enfrentar ciertas conversaciones y hay otras que viven el patrón de comportamiento del rendirse. Entonces, ya no resultó. No vamos a llegar a fin de mes con esto. Ya no pasó esto. Y hay miembros del equipo que tienen unos más vivos que otros de esto. Entonces, como líder, el identificar estos patrones de comportamiento, el tener la lucidez de que en cuáles áreas está más presente, y la organización completa, cuál es el que está más presente, es un bellísimo lugar de intervención también, como coach y como líder. Un poco más, y ya cuando hablo mucho ya quiero escucharlos, pero déjenme ir un poquito más. Entonces, estábamos hablando que tenemos creencias, narrativas, conversaciones, relatos. Otro elemento en la cultura organizacional son las dinámicas de movimiento, que son patrones de comportamiento, y otros son las prácticas. ¿Y por qué es importante que un coach, que un líder escuche cuáles son las prácticas de esta organización? Es porque sabes que finalmente construye la identidad del equipo o de la organización. Son las que generan los rituales y también formas de relacionamiento y de coordinación de acciones. Es distinta las prácticas en una minera, donde el tema central es la seguridad, a una agencia de publicidad. Son muy distintos, ¿lo ven? Las prácticas son muy distintas. Y los equipos también tienen prácticas bien distintas. Hay equipos que no se saludan, ¿sí? Que no hay tiempo para saludarse, o organizaciones donde no está esa práctica. Hay equipos que la hora del café es maravillosa, ¿no? Y que hacemos harta hora de café. Hay equipos donde se estudia, se pregunta, se investiga. En fin, las prácticas finalmente son lo que yo hago en el día a día. Y hoy día nos hemos tenido que enfrentar a muchas nuevas prácticas, ¿verdad? Aquí me encantan estas imágenes porque fíjense en esta práctica acá, esta chica tomando una ducha y en la reunión, creo que no es una práctica tan habitual, pero bueno, un baño, ¿sí? Las prácticas de cómo tengo las conversaciones en la oficina. Mira, fíjense acá esta imagen de está comiendo y trabajando. Esta imagen de este señor tan esforzado, donde a través del computador tratando de explicar algo, ¿sí? Le falta un poco más de tecnología. Una siesta podría ser también, o me conecto por el celular, o me conecto a varios computadores a la vez. O díganme que algunos de ustedes no se sienten identificados con esta, de estar muy formal para arriba y para abajo en pijama, o en choro, un pantú, ¿verdad que sí? Son las nuevas prácticas que están apareciendo. Han ido cambiando también las prácticas. Entonces, un líder que hasta el año pasado conocía muy bien a su equipo, hoy día tiene que reconocerlo. Las prácticas para trabajar hoy día están absolutamente distintas. Entonces, muchos líderes hoy día están diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos equipo cuando hay tantas nuevas prácticas dado el contexto cultural que estamos viviendo? Nos lleva una cantidad nueva de prácticas impresionante. O si estamos juntos en un lugar, tenemos que estar a 1,5 metros de distancia y desinfectándonos las manos con mascarilla. Eso no hay modo en que nos influya en el trabajo que estamos haciendo juntos como equipo. Entonces, también hay prácticas generacionales. Y esto lo vemos en una organización, siempre hay personas de, no sé, de 60, de 50, de 30, de 25, y cada uno tiene prácticas distintas. ¿Y cómo hacemos para liderar un equipo donde cada uno tiene prácticas también que tienen que ver con su generación? Entonces, miren lo impactado o lo desafiado que está el liderazgo hoy día, no solo por el contexto social, sino por las prácticas, los relatos y la forma, las dinámicas de comportamiento de los equipos han cambiado muchísimo. Y hay un tema que me encanta que tiene que ver con las emociones culturales. Y para definirlas, le diré solamente que son maneras particulares en que una organización o una comunidad determinada tiende a predisponer su interactuar. Y eso queda visibilizado tanto en lo individual como en las conductas colectivas. Entonces, los equipos, las organizaciones también tienen una emoción.
y hay emociones que favorecen el trabajo y el bienestar, y hay emociones que absolutamente perjudican el trabajo y el bienestar. Y son nefastas para pasarlo bien en la organización. Y las emociones culturales en estos tiempos, ¿cómo hacemos para que un líder en los tiempos de incertidumbre logre lidiar o trabajar o mover estos estados de ánimo, como preguntabas antes por ahí, no me acuerdo el nombre, pero preguntáis, ¿qué hago con estas emociones? Porque hoy día encontramos muchísimas emociones que no favorecen el trabajo ni el liderazgo, ¿verdad? Entonces seguimos tensionando, miren cómo estamos tensionando el liderazgo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Han visto estas escenas en su organización? ¿Ustedes han visto ahí también? Nos encontramos con mucha ansiedad por el futuro, nos encontramos, como decíamos antes, con evasión, con languidez. Con languidez tiene que ver con esta sensación de que no, ya me rindo. Con parálisis, no sé qué hacer con tanto desafío, con mucho miedo. Voy a perder mi trabajo, mi organización va a fracasar, estos cambios no me dejan sentir que tengo un piso desde donde afirmarme, hay mucha desconfianza, hay mucha confusión, hay mucha rabia, en los distintos ámbitos, ¿verdad? Por ahí alguien mencionaba el tema de la medicina, desesperanza, sensación de agobio, de que no puedo más. Sensación de que tú tienes la culpa, de que ya esta cosa ya no va para más. Sensación que no puedo con todo esto. Estrés. Un poco de frustración también, ¿verdad? En fin. Mira este pobre padre ahí con esta pequeñita en brazo, tratando de concentrarse. Tanto cambio que hemos tenido, ¿sí? Esta sensación de que necesito mil manos para poder trabajar. Y la sensación de que estoy atrapado. Hoy día he escuchado muchas personas con la sensación de que me siento atrapado o atrapada aquí. Entonces, ¿cómo nos movilizamos de estas emociones que nos tienen bien atrapados? Y vuelvo al propósito. Vuelvo al propósito. Y como propósito, vamos a ir acá, a concentrarnos en esto. ¿En qué me importa cuidar? Como una invitación a salir de esta emocionalidad en la cual muchas veces me siento atrapado. Sensaciones, palabras que quieran compartir hasta el momento, ¿qué les va apareciendo? Algo que les Me haya... gustaría, doctora, me gustaría hacer un comentario que hizo nuestra amiga y consecuente Karin Blanco mientras estaba haciendo la exposición. Ella dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿La hizo Karin? ¿Karin? Sí. Ahora, no sé si fue pregunta o fue un aporte. No, perdón, hola, buenas noches. Era Hola. porque Paz hablaba de que siempre que alguien cuenta una historia en las organizaciones, cualquiera esta sea, la historia se cuenta obviamente desde el punto del que la está relatando y hay una canción que capaz que muchos conocen que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Entonces me acordé de la letra y Me la encanta. anoté, pero justo Paz cambió de tema y quedó ahí en el chat. Eso era nada más. Está buenísimo, Karin, me encanta. Me encanta. Porque siempre que contamos la historia, eh, bueno, son pocas las veces en que nos atrevemos a contar la historia donde nosotros somos los culpables, los protagonistas, los responsables, sobre todo en una organización. Generalmente tiene que ver con el otro, con el jefe, con el dueño, y eso nos pasa a todos, y todo el rato. Ahora hay un acto ahí de liderazgo personal importante, de decir cuál es el movimiento que tengo que hacer yo, porque puede que el contexto no cambie, pero mi vida entera puede cambiar, y el contexto estar igual. Y eso es lo maravilloso de la transformación.
Eso es lo maravilloso del aprendizaje. Puede que tú no te muevas ni 1 milímetro, pero mi relación contigo puede cambiar 100%, porque yo hago un movimiento distinto. Y seguramente vas a generar un cambio también en ti, eso, pero después, como consecuencia. Nosotros decimos mucho eso, nosotros con nuestras transformaciones podemos movilizar el entorno, y eso requiere recurrencia, requiere un sostener. Entonces, gracias, Karin, por la canción, me encanta. Ya nos las irás a cantar. Sí, también Marcia dice, la moneda tiene dos caras. Siempre hay tantas versiones como observadores. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hace un líder ahí? Escucha a los distintos observadores que conforman su equipo. Y escucha el observador colectivo, que es la organización. Y ese observador colectivo está compuesto de narrativas, conversaciones, pero un trueno de conversaciones, narrativas, emociones culturales, dinámicas de movimiento, de comportamiento y prácticas. O sea, tenemos más distinciones para observar la organización, la cultura organizacional. Gracias. Continuemos. Gracias, Freddy, continuamos. Bien, entonces, el propósito, ¿cómo hacemos para que este grupo de personas tan distintos, tengamos un propósito más común o nos estemos conectados con lo que nos importa cuidar? Y además ese propósito, además, fíjense, impacte en el mundo o impacte en lo que a mí me importa cuidar como humanidad, como parte de esta humanidad. O sea, cómo el propósito se agranda. Y no solamente es aquí de nuestra organización, sino que miren, tú se agrandó. Lo que yo hago es relevante. Esa es la frase. Cómo yo invito a conectar con esta frase. Lo que yo hago es relevante no solamente para nosotros, que estamos aquí juntitos, sino para esto más grande, que tiene que ver con el mundo. Y cuando la gente está conectada con el propósito, es capaz de hacer grandes movimientos. A mí me encanta, la gente que se conecta con los propósitos, moviliza, y se moviliza. A mí si hay algo que me conmueve, es cuando alguien lo ve con su cartel, ahí como conectado y apasionado en su propósito. ¿Podríamos lograr eso en una organización, con el propósito común de la organización? ¿Han visto a alguien con la organización diciendo, nosotros cumpliremos nuestras metas y feliz? No tanto, ¿verdad? No tan común. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y aquí hay siempre una pregunta que queda abierta, si es una reflexión, por eso les digo. Entonces, el propósito tiene estos 3 pasitos que les muestro. De nosotros como equipo, ¿cómo llegamos a un lugar más grande? Y cómo además este propósito moviliza, es capaz de movilizarme a mí, además tiene la fuerza de poder movilizar a otros. Vaya, qué enorme, ¿verdad? Entonces vamos a mirar 2 lugares para seguir con esta reflexión. El modelo de los 4 cuadrantes de Ken Wilber y el modelo de los niveles relacionales, que es muy simple también. Entonces, aquí decimos que en los procesos de liderazgo, la experiencia vital debe abarcar lo individual o colectivo y lo interno o externo. Necesita ser una experiencia integral. Mi escuchar de mí y de los otros debe ser integral. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando hay una conexión con el propósito es porque hubo conciencia individual, interna, que se refleja en una conducta externa con los demás, que se pasa a transformar parte de una cultura y que además esa cultura logra tener una interacción o un impacto social. Eso finalmente sería lo ideal de cuando hablamos de propósito. Porque si me quedo solamente en mi propósito personal, de alguna forma me quedo solamente en mi yo con mi yo, en yo mismo o yo misma. Y eso inevitablemente se refleja en una conducta, que yo puedo hacer lucia en mis haceres con los otros, si yo no vivo solo, vivo con otros. Y eso se transforma en una cultura. Tu familia tiene una cultura propia, una cultura organizacional propia. Y lo ideal es que eso además sea grande, porque eso igual impacta en lo social. Entonces, para darle un poco más, cuando hablo de conciencia, hablo de cómo me conecto con mi propósito a través de mi anhelo, a través de lo que me hace sentido.
Esto significa trabajar en el propósito. Una propuesta, ¿sí? Además, cómo eso se transforma en prácticas enfocadas para sostener mi propósito. Cómo eso, en algún momento, yo lo invito a otros para que sea un propósito colectivo, como líder. Y cómo eso, además, lo lleva a una perspectiva social. Qué grande se nos hace desde ahí un liderazgo con propósito, ¿verdad? De mi anhelo, me elijo, dado mi anhelo y el sentido y lo que yo quiero, ya, prácticas enfocadas en eso. Mi cartel, ¿sí? Después, ya, ¿cómo invito a otros? ¿Cómo invito a mi equipo, a mi organización? Y cómo eso además se va para acá, a esta imagen, que de nuevo se las voy a mostrar, miren, ahí, algo más grande, un impacto más social. A veces suena demasiado grande y no crean que es tan grande. En los equipos, cuando existen estas conversaciones, hay algo que brilla, que se ilumina, hay una vitalidad, un pulso que vuelve a tener vitalidad. Y cuando hablamos de niveles relacionales, este modelo a mí me encanta cruzarlo con esto otro que es sumamente simple. Somos relacionales, ¿verdad? Entonces en cada interacción nos activa el mundo interior y se hace evidente el mundo exterior. Fíjense aquí, yo estoy con mi instrumento y mi mascarilla, ¿sí? Pero también estoy con otros, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, toda la orquesta. Y a la vez está mi entorno ante el cual estoy impactando, movilizando, los que están escuchando esta melodía que puede ser grandiosa y que se benefician con esta gran melodía. Entonces hay un yo, un yo con otros, nosotros con nosotros y nosotros con el entorno. Ahí está la mirada. Y todo este rato estamos viendo cómo salimos de las emocionalidades que hoy día estamos viviendo, como la confusión, la rabia, la incertidumbre, cómo salimos a un lugar de reconectar con el propósito que vuelva, dado el contexto que estamos viviendo, a reconectarnos con el sentido de hacer lo que hacemos. Y partimos desde lo más esencial del ser humano. Tenemos mundo interior y exterior y no somos solos, somos con otros y con muchos otros. Hacemos un nosotros. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Lo mismo que les estoy diciendo. Yo con otros, nosotros con nosotros y nosotros con este gran entorno. Esa es la maravilla de vernos en los distintos niveles. Y acá hay unas preguntas que te quiero regalar también antes de dejar un espacio para preguntas, porque ya sé, Freddy, que nos queda poquito tiempo. Entonces estas preguntas tienen que ver con estos 4 lugares mencionados. Y la primera es ¿qué deseo crear y qué sentido tiene para mí hacerlo? ¿Qué deseo crear? Lo otro, ¿qué estoy haciendo para concretar lo que quiero crear? Un segundo nivel. Quiero crear esto y me puedo quedar ahí eternamente. ¿Cómo concreto? ¿Qué es lo que nos importa cuidar juntos? Aquí nosotros que estamos aquí estamos cuidando algo juntos, el escucharnos, el conectarnos, el aprender, el reflexionar juntos. ¿Y qué hacemos para influir al mundo? Esas 4 preguntas, cuando tienen vida, nos pueden volver a reconectar en esta gran red de seres humanos conectados por un propósito más grande. Y esta red puede ser esta organización pequeñita de 4 o la organización entera y podemos vernos en una red mucho más grande, mucho más amplia. Entonces déjame volver a las preguntas. ¿Qué deseo crear y qué sentido tiene para mí hacerlo? ¿Qué estoy haciendo para concretar lo que quiero crear? ¿Qué es lo que nos importa cuidar juntos? ¿Y qué hacemos para influir en el mundo? Estas son algunas preguntas que un líder puede acompañar en estos momentos para reconectar con el sentido, el propósito, con las fuerzas impulsoras y con la revisión que necesitamos hacernos hoy día los seres humanos cuando hablamos de organización, liderazgo, entre otras cosas. Entonces, preguntas, reflexiones, algo que quieran compartir para después ya ir cerrando nuestra conversación. Sensaciones que les queden. En fin. Sería un gusto realmente escucharlos con sus comentarios, sus aportes, porque generan valor para nosotros en esta tarde. Realmente volverle a dar las gracias a nuestra doctora Paz Zagal
con tan extraordinaria exposición que ha tenido hasta los momentos. A ver, no todos a la vez, por favor. Bienvenidas a aquellas personas que se están conectando recientemente y aquellos que no han podido verlo por esa conexión un tanto tardía, podrán ver toda esta, desde el principio, pueden verla a partir de finalizado esto, tienen 24 horas para poderlo ver desde el primer momento y tomar esas anotaciones de valor que ustedes también tengan. Entonces, reflexiones, preguntas, ¿a qué los invita la conversación? Estos son, creo que son importantes. Seguramente ustedes son líderes, quieranlo o no, somos líderes, ¿sí? Líderes tanto de alguna manera, ¿sí? Hay un comentario, pregunta de Laura Choriego. Ella nos visita de El Salvador. La puede ser audible también. Muchas gracias, Freddy. Un saludo. Hola, Laura. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, actualmente estoy en México, pero sí soy 100% salvadoreña. Bueno, primero, de verdad anoche no se imaginan cuántas preguntas del propósito me hice, sobre todo porque cuando estás lejos de tu gente y estás con otras culturas, tradiciones y todas estas prácticas de bioseguridad, justamente anoche estaba conectándome con el tema del propósito y de verdad te digo que me ha tocado mucho ver todas esas imágenes que has puesto. Yo ahorita estoy reanudando algunos viajes, haciendo trabajos presenciales y se siente totalmente diferente, ¿no? O sea, regresar a lo presencial con todo lo que has mostrado de las nuevas prácticas de la normalidad. Entonces yo me conectaba con la pregunta de quién estoy siendo hoy, quién estoy siendo hoy y esto que estoy siendo hoy, me hacía la pregunta con lo que tú decías, cómo me conecta con este propósito, ¿no? Y qué tanto lo estoy disfrutando, cómo puedo disfrutar en el hoy lo que hago en medio de pues esta nueva normalidad, ¿verdad? Entonces sí, muchísimas gracias, creo que estos temas son sumamente importantes. Y admiro mucho pues todos los aportes que has dado y de verdad mi felicitación y reconocimiento porque se necesita, ¿verdad? Yo veía las caras de todos cuando tú ponías las fotos y yo estaba observando las miradas de todos cuando hacía las preguntas, ¿quién se identifica con esto, verdad? Y entonces yo veía las caritas de los que tenían las cámaras encendidas y yo decía, Dios mío, pero es que ahí estamos, ¿verdad? Es una sensación que a veces no se puede explicar, pero que tú magistralmente pues lo pusiste en imágenes. Entonces sí, creo que los que nos dedicamos a acompañar a otras personas también necesitamos motivación. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, Freddy, por la invitación. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Muchas gracias. Héctor dice, también preguntarme qué tiene que ver conmigo lo que pasa en la organización. Absolutamente, todo el rato estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando trabajamos en una organización, hablamos como de la organización, como si estuviera fuera y somos parte y responsables, parte y responsables de lo que ocurre ahí. Y de elegir estar ahí también, ¿sí? Porque también pasa que a veces hay organizaciones donde nosotros decimos, no va con mis valores a lo que se dedica esta organización. Ahora, si eliges estar ahí, estás haciendo una elección, no eres víctima de esa elección. Y eso yo lo digo con cuidado, porque hoy día estamos en el momento donde hay muchas personas que están en la sobrevivencia. Entonces, ¿por qué lo digo con cuidado? Porque lo digo con cuidado y respeto, porque hoy día quizás no todas las personas pueden elegir tan abiertamente si el propósito de la organización o lo que hace tiene que ver con mi propósito. Ahora, dentro de la organización, igual puedes hacer movimientos importantes y de liderazgo personal. Entonces, no estás condenado aunque estés en una organización que es donde pudiste encontrar trabajo, que le está pasando a mucha gente hoy día. Igual puedes hacer movimientos que te entiendan a generar el espacio y el cuidado que tú quieres. Y eso no es fácil, un poco fácil.
es un acto de liderazgo, y cada acto de liderazgo implica renuncias, y implica salir de los espacios de comodidad que decíamos al inicio. Y eso a veces tenemos la energía para hacerlo y a veces no tanto. Entonces también me gusta hablar de esto con harta compasión, no desde la exigencia. Gracias. ¿Algún otro aporte, algún otro comentario? Aquí estaban saliendo, y estoy viendo acá, Freddy, ¿qué nuevas competencias crees que serán necesarias para liderar en un ambiente con tanta incertidumbre? Gracias, Andrés, porque habías hecho la pregunta antes. Yo creo que el escuchar, el escuchar es fundamental. Un líder necesita escuchar el contexto social, como dije en un inicio, y el contexto cultural. Y escuchar la cultura de la organización tiene que ver con lo que dije, la habilidad de saber escuchar, la emocionalidad, las narrativas, las conversaciones, los comportamientos habituales, las prácticas, todo aquello. Entonces yo te diría que lo fundamental es que un líder hoy día tiene que saber identificar dónde está su equipo, en qué contexto está y qué es aquello que hace que el equipo siga en una misma deriva. Yo creo que hoy día un líder tiene que invitar a salir de las derivas culturales en las cuales vienen algunas organizaciones. Y como también hemos escuchado muchas veces a, a resguardar, a cuidar aquello que se está haciendo muy bien y a transformar aquello que necesita movilizarse. Transformar o movilizar aquello que no está sirviendo, dado los contextos. Así que gracias por tu pregunta, André, y hay un montón de otras. Sí, hay cualquier cantidad de ellos, pero nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Digo nosotros, pero en realidad voy a responsabilizar a alguien, a un líder de líderes, nuestro Oliver Manrique. Él va a tomar todas estas preguntas y se las va a hacer llegar. Y si ustedes dejan sus correos electrónicos, con gusto pudiéramos interactuar algo y enviarles. De igual manera, como les dije al principio, tomando en consideración que tenemos 24 horas, pueden volver a ver y reformular preguntas que se las podríamos también hacer llegar a la doctora Pasagal, que nos trae una sorpresa. Esa sorpresa la mencionamos al principio. Y antes que la doctora continúe, yo quiero hacer una pregunta, un poquito de atrevido, Freddy Henao, por acá. Quien me responda aquí al chat, la primera persona que me escriba aquí al chat el nombre del libro de la doctora, pueden escribirlo ya, se va a ganar una sesión de coaching directamente y totalmente para ustedes de parte de nuestra Adriana Cedeño, parte integrante del grupo Liderazgo con Propósito. Paulina respondió, transformarse para transformar. Paulina, eres merecedora. Mira, Paulina, pero prende el audio, queremos escucharte. Se vale, se vale. Aplausos para Paulina. Bueno, y fíjense que la doctora todavía no ha hablado acerca de eso. No sé si es el momento, mi doctora Paz, para hablar de ello o algún otro punto que vaya a mencionar. Estamos bien, Freddy, te agradezco que está divertido el concurso, me encanta. Yo solamente creo que un acto más, preguntaba Andrés, de liderazgo tiene que ver con eso. Para transformar equipo, para transformar a otros, hay que transformarse primero, eso es como definitivo. Paulina debe de, por favor, gracias doctora, tu correo electrónico te lo piden, porque si no, no nos hacemos responsables. Bueno, perdón, sí. ¿Cuál fue el pedido, estimado? No me quedó claro. Perdón. Perdón, ¿cuál fue el pedido que no me quedó claro? El premio, bueno, que vas a invitar a la doctora Paz a una cena y si no va a ser presencial, igualito te vamos a dar su cuenta para que le deposites y entonces le paguen la cena a la doctora.
Ese va a ser tu regalito. No, mentira. Va a ser una sesión de coaching que te va a obsequiar nuestra Adriana Cedeño del grupo de Liderazgo con Propósito. ¿Okay? Dejas tu correo electrónico para que ella te contacte y entonces puedan interactuar en esa sesión de coaching. Súper, lo tiro ya. Muy bien, muchas gracias. Doctora. Bien, no, solamente déjame, Freddy, cerrar. Agradecerles a todos. Y creo que son reflexiones, por supuesto, son reflexiones que tenemos que seguir mirando, ampliando. Como les decía en un inicio, hay tantas propuestas, hay tanta gente que ha estudiado de liderazgo, hay tantas miradas del liderazgo, todas muy respetables, y yo creo que la mayoría de ustedes conocen muchísimo. Yo diría que mi invitación ha sido como volver a lo esencial, mirando lo que tenemos que mirar cuando lideramos, escuchando lo que tenemos que escuchar o proponiendo lo que tenemos que escuchar cuando lideramos. Y yo vuelvo, cuando acompañamos a alguien desde el coaching o desde cualquier disciplina, cuando acompañamos un equipo, ya sea desde la asesoría, desde la consultoría o desde el coaching, no podemos perder de vista que están constituidos de muchos elementos, no es lineal, y que cada ser humano es un mundo enorme y que aporta un mundo gigante a un equipo, y que eso además está dentro de un contexto. El sistema tenemos que tenerlo absolutamente presente. Entonces, a la hora de mirar como coaches de cómo acompañar a los líderes, yo diría que hoy día más que nunca es esencial acompañarlos a escuchar a quienes están liderando y los cambios que están ocurriendo y las formas nuevas en que hoy día hay que liderar. Hoy día ya no sirven formas de liderar tan piramidales, bajo ciertas estructuras tan rígidas. Hoy día necesitamos flexibilidad, necesitamos un espacio que abra mucha innovación, a muchas nuevas creaciones, a muchas formas nuevas y nuevas voces que necesitan aparecer para que logremos cambiar aquello que está pasando mucho hoy día, que es mucho malestar respecto a las organizaciones, mucho dolor con respecto a las organizaciones, mucha enfermedad asociada a las organizaciones. Yo creo que el momento que de hacer un vuelco total con eso, y quizás la pandemia viene a regalarnos, ¿saben qué? El momento de hacer algo distinto, o podría ser que como nos suele pasar, digamos ya pasó y volvemos a lo de antes. Ojalá no nos pase así. Hoy día los jóvenes ya no están aceptando formas de liderar tradicionales, si lo vemos. Hoy día los jóvenes buscan otra cosa. Y los no tan jóvenes también. Así que estamos en la invitación a generar nuevas canciones, nuevos bailes, nuevas músicas, nuevas formas colectivas de crear juntos. Así que gracias, y gracias Freddy por también, tú me haces una promoción al libro gigante. Yo lo que les cuento en que como en 3 semanas más los estaremos invitando y yo les estaré contando ahí por el libro. Las creaciones, creo que las crisis llevan algunas creaciones y para mí esto es como otro hijo, así que feliz también de entregarlo, y seguramente en un tiempo más ya va a necesitar otras lecturas, pero bueno, ahí es un aporte y un regalo espero que sea un aporte y un regalo para el mundo del coaching. Así que feliz de ver tantas caras conocidas y gracias a todos. Gracias, doctora, pero no se me vaya tan rápido. Aquí así, pero tengo así acá en Venezuela decimos, tengo una pequeña espinita por allí que quisiera que me la sacara. Más o menos, hábleme un poquito, así sea 2 líneas, por favor, de su libro, porque, caramba, no nos vaya a dejar así, por favor, 2 líneas de ese libro, en línea general, así, 2 líneas nada más. El libro yo creo que viene representa una etapa para mí, ¿sí? Una etapa importante. Y el libro son los fundamentos del coaching ontológico, y a mi parecer mi objetivo fue hablar desde sus orígenes del coaching hasta su evolución y hasta los cambios que hoy día son necesarios en el mundo, las distinciones que sostienen el coaching. Por eso hablo de los fundamentos del coaching ontológico, y van a encontrar un montón de definiciones y de cosas bien renovadas, con mis sensaciones, con una mirada de actualidad también importante.
el libro nace por una inquietud de qué estamos necesitando los coaches hoy día. Esa es la pregunta que me movilizó. ¿Qué necesita el coaching hoy día? ¿Qué necesitamos los coaches hoy día? ¿Cómo requieren ser acompañadas las personas hoy día? Entonces, el qué hace un coach, cómo lo hace, qué necesita aprender, creo que es el centro del libro. Y los invito ahí a mirarlo. Entonces, en pocas palabras, transformarse para transformar. Ese es el centro. Ese es el centro, perfecto. Y certero con ese título. Gracias, doctora, por compartirlo. Gracias. Oliver Manrique, por favor. Gracias, Freddy, gracias, Paz. Realmente una visión muy nutritiva de lo que es el liderazgo. Me gusta el enfoque desde el punto de vista de las emociones. Cuando recibimos el nombre de la conferencia de Paz, yo dije, esto tiene todo de lo que me gusta. Liderazgo, propósito y emoción. Creo, estaba ansioso de escuchar. Realmente me cautiva mucho el tema del liderazgo para cuidar y para cuidar realmente algo que a mí me apasiona muchísimo, que es el tema del propósito, que es el tema de lo que realmente trasciende nuestras vidas y lo que realmente nos pone en donde necesitamos y debemos y estamos llamados a estar. De verdad que gracias, Paz, por esa reflexión tan profunda y que nos ayuda a quienes lideramos organizaciones a pensar cada vez más en una organización menos mecánica y más humana, más consciente de lo que sentimos, pues de esa parte que es lo que nos hace humanos, pues ese mundo emocional. De verdad que muchísimas gracias por esas reflexiones y gracias también por regalarle al mundo un libro de tu visión, de tu forma de hacer las cosas. Yo sigo a Paz desde que estudié coaching hace ya poco más de 10 años y de verdad que siempre ha sido para mí una referente. Y el poder contar con la posibilidad de leerla y de consultarla cada vez que yo quiera, así que ese libro yo voy a procurar tenerlo para consultar a Paz cada vez que necesite alguna clarificación en ese aspecto, y bueno, eso va a ser un regalo para todos. De seguro que el liderazgo con propósito también se van a enterar cuando se publique y dónde lo van a adquirir, porque vamos a ser multiplicadores de ese mensaje, de ese extraordinario aporte que vas a hacerle al mundo. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. También esperando el de Rocco, que sé que por allí viene también. Sí. Nos dio por escribir. Sí, no, es que ya era el tiempo. De hecho, está Rocco por ahí, creo, lo acabo de ver. Pronto viene el libro, viene ya. No estaba consciente que estabas en sala, pero sí, también estoy esperándolo porque son dos referentes para mí. Rocco, Gracias. Bueno, en el tema del coaching corporal. Ayer no pude saludarte, qué bueno que estás aquí, Rocco, para tener la oportunidad de saludarte, de agradecerte también. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias. El estar, ya le decía Paz, familia, los considero ya de la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo, es el segundo año que están. Espero que no sea el último. Espero poder contar con ustedes para la próxima edición en mayo de 2022, así que por ahí vayan dejando una hora y media, un día de mayo, porque de seguro van a recibir la próxima invitación. Y por favor déjennos saber cuándo y dónde adquirir esos libros, que estoy seguro que van a ser algo fenomenal, así como lo que trajo en su momento el maestro Julio con Del Conocimiento a la Sabiduría, que lo he leído como 82 veces. Ha sido algo brutal y seguro que no va a ser menos con el de ustedes. Muchísimas gracias, Rocco. Muchísimas gracias, Paz, por enseñarnos, por volvernos a conectar con el aprendizaje, con las emociones, con el cuerpo. Con esos dos lados yo me voy a extender, no sé si me va a cortar Freddy. Estoy a punto, pero te doy permiso. Pero realmente son dos dominios del coaching que a mí me apasionan muchísimo, que me llenan muchísimo, que es el mundo emocional, el mundo corporal, y bueno, y ustedes siempre escucharlos me reconecta con eso, con ese aprendizaje. Así que muchísimas gracias, y bueno, a todos los que estuvieron hoy conectados, tanto aquí como en Facebook, de verdad agradecerles el espacio, el tiempo, y bueno, mi gratitud, mi eterna gratitud. Solamente gracias, Oliver, solamente voy a decir que quien quiera aprender a moverse, por favor, ubiquen a ese señor que acaba de hablar. ¡Qué movimiento el de ayer! De verdad, todo un maestro del movimiento.
Gracias, Rocco. Gracias, sí. Bueno, no me queda otra cosa que decirles que aparte de ese premio que se llevó nuestra amiga Paulina, también dejé en el chat un email partiendo del hecho de presidir la Cámara Internacional de Conferencistas, capítulo Venezuela. Están cordialmente invitados, después de tomar ese correo electrónico, enviarme sus datos, porque las personas que están hoy presentes en la sala, se les va a otorgar la membresía vitalicia de la Cámara Internacional de Conferencistas. ¿Ok? Totalmente por parte de Liderazgo con Propósito. ¿Ok? Ustedes no van a pagar, lo va a pagar Liderazgo con Propósito. Entonces, me envían ahí sus datos. Yo les voy a enviar un correo para que ustedes así me puedan regresar con los recaudos que les estoy solicitando. Aquellas personas que ya me lo enviaron, sírvanse esperar, por favor, porque en la Cámara Internacional de Conferencistas estamos pasando un duelo realmente de alguien importante dentro de la Cámara, y durante esta semana vamos a estar en estado cesante, simplemente por respeto y en honor a nuestro CEO fundador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces, bien, otra cosa que me queda, doctora Paz, que coloque por favor sus redes sociales donde podamos contactarla directamente y seguirla. Mientras tanto, yo darle las gracias nuevamente a ustedes por su asistencia a esta tarde y recordarles que es doble tanda. Mañana, hora de Venezuela, 9 de la mañana y 6:30 de la tarde. Vamos a tener la dicha de compartir con dos grandes del coaching también, dedicada a esta Semana Internacional del Coaching. Sin más que agradecerles por su cordial asistencia y recuerden, mañana hay otra sorpresa si me traen un invitado. Si me traen dos, van a ser dos sorpresas para ustedes. Bueno, felicidades. Gracias nuevamente, mi doctora. Gracias, Laura. Gracias, Oliver. Gracias, Adriana, por ese hermoso regalo. Mi amiga Karin, ya la veo. Mi amigo Hugo, que han sido consecuentes. Héctor Prieto también, que está allí presente. Graciela, Ingrid, Matilde, Paola, Caterín, Marcela, bueno, Sonia, Liliana. No, que va. Yo, se me va a ir el tiempo y no los voy a mencionar a todos. Entonces voy a colocar etcétera, etcétera, etcétera. Marcia, Dios mío, cómo no. Rosa, Cristóbal, que está por ahí. René, Alicia, caramba, Alicia Dorada. Esa es una canción muy bonita. Silvana, Elizabeth, Teresa, Francisco. Bueno, y así me despido. Bendiciones para ustedes. Gracias, y mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Gracias, Paz. Gracias, Rocco. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.